dentro del estudio del propósito de la Iglesia ha sido establecida en la tierra para el propósito de glorificar a Dios. Una de las maneras en las que glorificamos a Dios es en el uso de los dones. Ya hemos estudiado que hay dos categorías de dones espirituales, capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo. Unos son los dones milagrosos temporales, dones, capacidades que Dios ha dado a los creyentes en el comienzo de la Iglesia hasta la terminación del canon bíblico, de la escritura bíblica. Eran dones milagrosos que confirmaban el evangelio predicado y que confirmaban la obra de Dios en el comienzo de la Iglesia, como confirmaron el ministerio de Cristo. Los dones milagrosos de Cristo confirmaban su predicación, confirmaban quién era Él. Los dones milagrosos de los apóstoles de Cristo confirmaban que eran apóstoles de Cristo y el mensaje que predicaban. Cuando el canon se cerró, no eran más necesarios esos dones milagrosos de confirmación. Así que en el propósito de Dios, en el tiempo y la administración de su voluntad, de su poder, eso ya no son necesarios. Eso no significa que Dios no tenga poder para seguir obrando milagrosamente, pero no es por medio de dones o capacidades que Dios le da a algunos creyentes. Y la segunda categoría de los dones son los dones ministeriales permanentes, es decir, dones o capacidades espirituales que Dios da a todos los creyentes, pero no a todos los mismos dones, a cada uno le da un diferente don espiritual, para que podamos ponerlo en práctica en el servicio, en el ministerio de la Iglesia, para la extensión del Evangelio y la edificación de los creyentes. Y esos dones son permanentes. Estuvieron y siguen estando en la Iglesia para capacitar a los santos, para llevar el Evangelio a los perdidos y para edificar a la Iglesia. Y estamos viendo dentro de estos dones ministeriales permanentes el don de fe. El don de fe, 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, ahí desde el versículo 8 está diciendo Pablo que es el mismo Espíritu el que capacita o el que da diferentes dones a diferentes personas. Así que diferentes personas tienen diferentes dones y ninguno de ellos es mayor que los demás porque no provienen de la persona, sino que dice el versículo 8, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, ese es el Espíritu Santo. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu que le dio a la anterior palabra de sabiduría, el mismo Espíritu Santo. Y eso es lo que va a enfatizar el versículo 9, a otro fe, es decir, don de fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu. Así que ahí está enfatizando que es el Espíritu Santo quien da estos dones a cada uno como Él quiere para el propósito que Dios tiene de edificar a su iglesia. Y ahí en el versículo 9 empezamos el viernes pasado a estudiar el don de fe. Y el don de fe, lo repetimos, esta definición que dimos, el don de fe es la capacidad espiritual provista por el Espíritu Santo para servir en obediencia y confianza a la palabra de Dios. Esto es necesario entender. La fe no es confianza en mis convicciones, en lo que yo espero de Dios. La fe está arraigada a la palabra de Dios. La fe descansa en la palabra de Dios. Es la confianza y la obediencia a la palabra de Dios y la seguridad del cumplimiento de sus planes a pesar de dificultades y oposiciones. Y ya dijimos la semana pasada, el don de fe no significa tres cosas. No significa tres cosas. Lo primero, el don de fe no se refiere a la fe en Cristo para ser salvo, que es un don, claro que sí, la salvación es un don, Efesios 2:8. Así que ahí está diciendo Pablo que la salvación, el conjunto de la salvación ha sido dado por gracia por medio de la fe y esto no es de vosotros sino que es un don de Dios. Y ahí no es un don de capacidad espiritual, ahí se refiere a un regalo de Dios. Y los dones espirituales, el énfasis no es solamente que es un regalo de Dios, sino que tiene que ver con una capacidad espiritual. Así que diferenciamos en el texto bíblico cuando la palabra don aparece dependiendo del contexto. El don en ocasiones se refiere a un regalo.
El don en ocasiones se refiere a capacidad espiritual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y Él dio dones a los hombres. Y esos dones no son capacidades espirituales, sino son regalos a la iglesia. Regalos a la iglesia, hermanos con ministerios concretos. Para hacer esos ministerios necesitaban dones espirituales. Pero en ese contexto, ese don a los hombres se refiere el regalo de los ministerios que Él estaba capacitando, el Señor Jesucristo. Así que el don espiritual de la fe no es el regalo de la fe en la salvación. Ese es un regalo de Dios, no una capacidad de ministerio. Segundo, no se refiere a una fe diferente o especial para realizar milagros. Eso no tiene nada que ver. El don de fe no es una fe especial para obrar milagros. Y alguno puede venirle a su mente lo que dice Mateo, capítulo 17, cuando le decían a Jesús los discípulos, ¿por qué no hemos podido nosotros sacar el demonio de este? Y recordáis lo que el Señor Jesús dijo, lo recordamos el viernes pasado. Por vuestra poca fe no pudisteis. Y ahí el texto dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais este monte, desarráigate y plántate en el mar, y sucedería. Eso no significa que hay una fe especial, una capacidad, una fe dada a algunos hombres para obrar milagros como desarraigar un monte y sembrarlo en el mar. El texto ahí, ¿qué está diciendo? Como el resto de la Escritura dice, que si tuvierais fe en lo que Dios dice, si Dios os dijera que le digáis a la montaña que se quite de ahí y se vaya al mar, eso sucedería. La fe siempre está arraigada a lo que Dios ha dicho, no a lo que uno piensa y cree que puede hacer un milagro, ¿verdad? Así que no el don de fe es una fe especial que tienen algunos para obrar milagros o sanidades. Ni siquiera es una fe especial para traer nueva revelación. Personas que dicen que hablan de parte de Dios, cosas que Dios le ha dicho, porque tienen una visión, porque tienen un sueño o porque tienen una relación o una fe especial. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no se encuentra en ningún lugar, en ninguna parte de la Escritura. Sino que la fe que Dios ha dado es una fe única y misma fe a todos los creyentes. Ahora, el don de fe entonces sí que enfatiza que no es una fe diferente, sino es una cantidad de fe mayor. Es una cantidad mayor de fe. Es decir, es una capacidad espiritual para poner confianza en la palabra de Dios más que otros hermanos que suelen tener esa misma confianza. Es decir, es la capacidad espiritual que Dios da a algunos creyentes para estudiar, entender las Escrituras y obedecerlas y confiar en ellas de una manera especial, sobrenatural al resto de los hermanos. Dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13, que hay una unidad de fe, porque recuerda que la fe no solamente significa creer, el acto de creer, de poner la confianza, sino que la fe, dependiendo del contexto, tiene que ver con la revelación de Dios, lo que se cree. El sustantivo fe en ocasiones se refiere no al verbo de obedecer, ni el sustantivo de creer, de creencia, sino aquello que se cree. Lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios, el conjunto de doctrinas de la palabra, el conjunto de la enseñanza teológica que Dios está transmitiendo en su palabra. Dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. A la unidad de fe. ¿Qué es la unidad de fe? La unidad de fe no es tener todos la misma fe o capacidad para creer, sino que todos creemos lo mismo. Es decir, la unidad de fe es la unidad de creer la misma revelación de Dios. Tener la misma doctrina. Hasta que todos lleguemos a la misma doctrina. Observa que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios.
Es decir, la unidad de fe es tener una unidad en aquello que creemos, un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Estamos creciendo y por eso esa es una meta progresiva. Puede que los creyentes no todos creamos en las mismas doctrinas de la misma manera, pero es que de ahí hemos sido rescatados, ¿o no? Todos hemos sido rescatados de una manera diferente de pensar cuando Dios nos salvó. Y entonces ahora lo que estamos es creciendo en la unidad de la fe, dándonos cuenta cuál es la verdad de la palabra de Dios. Y en ocasiones esto conlleva a que estamos progresivamente creyendo la misma doctrina. Progresivamente el Señor está haciendo crecer al cuerpo para que tengamos esta unidad de la fe. Así que la unidad de la fe es el cuerpo de doctrina que Dios ha revelado por medio de su palabra y que los creyentes crecen en ese conocimiento de esta fe y la ponen en práctica progresivamente. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 6 también se nos dice cómo usamos esta fe. Capítulo 6, versículo 10 al 20, tenemos lo que se conoce como la armadura de Cristo. Y la fe aquí es provista por Dios para el creyente como un escudo. Como un escudo que protege ¿de qué? Dice ahí en el versículo 16. En todo, aquí en todo es una idea de continuación o pensando sobre todo o poniendo un énfasis. No olvidemos otra parte de la provisión de Dios en la armadura, que dice, sobre todo o en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Qué significa el escudo de la fe? El escudo de la fe en este contexto significa que Dios nos ha dado su palabra como el conjunto de doctrina por las cuales nosotros creciendo y creyendo la palabra de Dios funciona como un escudo para cuando Satanás, el enemigo, nos ataca con dardos encendidos. Y sabemos cuál es la principal estrategia del enemigo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el adjetivo por el que se le conoce a Satanás? Y esa es la palabra diablo. Diablo significa eso. Significa a alguien que no está diciendo la verdad. Así que él, que no dice la verdad, está usando todos sus mensajes que en muchas ocasiones parecen verdad, pero no lo son. ¿Y cómo somos protegidos? Dice Pablo. Por medio del escudo de la fe. Y el escudo de la fe no es mi capacidad para creer la palabra de Dios, sino la palabra de Dios que estoy creciendo en el conocimiento de ella. Y puedo entonces ser protegido de ese engaño con la verdad de la palabra, con el conjunto de doctrina. Así que en esa confianza progresiva en la palabra de Dios, el creyente está creciendo en ese conjunto de doctrina y en la capacidad que Dios da para creer en ella y confiar en ella. Así que el don de fe no es un don especial, pero sí es una capacidad especial. No es un don especial, sí es una cantidad especial que Dios da a algunos creyentes por medio del conocimiento de la palabra. No de la cantidad de confianza que tú tienes en que Dios va a hacer las cosas como tú crees que va a terminar haciéndolas. Yo sé que tarde o temprano Dios va a hacer esto. Y en ocasiones esa fe no es basada en la Escritura, sino en mis expectativas. Yo sé que tarde o temprano Dios va a curar a mi familiar enfermo. Que Dios me va a curar a mí. Yo sé que tarde o temprano Dios va a salvar a mis familiares. No hay ningún texto en la Biblia que te asegure eso. Sí tenemos la fe para creer lo que la palabra de Dios dice, no para creer nuestras propias expectativas, que parecen ser basadas en textos bíblicos, pero que no lo son. Así que el don de la fe es la capacidad que Dios da, una cantidad de fe superior a lo normal que Dios da a algunos creyentes para conocer la palabra de Dios y en oración llevar a cabo ese plan, esa voluntad de Dios, confiando en su palabra. Todos los creyentes hemos recibido la fe que salva por gracia. Una fe que persevera, una fe que crece por medio de la palabra y la oración, una fe que nos capacita para obrar en obediencia, una fe que nos da confianza en el Señor.
Y sabemos que esa fe va a perseverar porque es una fe probada. Mira lo que dice Primera de Pedro. Aquel que tiene el don de fe ha recibido de parte de Dios una fe que cuando es probada se manifiesta ¿en qué? En más belleza, en mucho, en un esplendor, una preciosidad de esa fe. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Recordáis que Pedro está escribiendo a los creyentes que también están sufriendo y que están tentados a abandonar la fe por el sufrimiento. Y Pedro está enseñándole acerca de perseverar en la vida cristiana a pesar del sufrimiento. Y no poniendo la confianza en ellos mismos, porque Pedro es uno que puede decirlo en la práctica. ¿Quién decía que no iba a negar a Jesús? ¿Quién tenía puesta la confianza en su fe, en su capacidad para obrar fielmente al Maestro? Pues claramente Pedro fue un ejemplo de alguien que tiene puesta su confianza en su fe, en su propia confianza, en su propia expectativa, en su propia capacidad para ser fiel y no en la fidelidad y en la fe que Dios da. Y por eso Pedro escribe ahí en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, ¿qué ha hecho? Y merece ser bendito, alabado. ¿Por qué? Porque nos ha hecho nacer de nuevo. Es una obra de Dios en la salvación, a una esperanza viva. Nos ha hecho nacer de nuevo hacia una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa esperanza, versículo 4, se tiene como objeto o como expectativa o propósito obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Versículo 5. Los que sois protegidos por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. ¿Cómo te protege Dios? ¿Cómo protege Dios al creyente? En el camino en el que sabemos que Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, reservada en los cielos, que todavía no estamos disfrutando al completo y que en los tiempos de sufrimiento en esta tierra vamos a tener momentos de duda. ¿Cómo es que Dios nos protege a los creyentes? ¿Cómo dice ahí? Somos protegidos por medio de la fe, en el poder de Dios, en la capacidad que Dios da, en el don que Dios da, en la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, y ese poco de tiempo, ¿cuánto es? Poco, pero no sabemos en perspectiva cuánto. Perspectiva de la eternidad puede ser lo que Pedro está diciendo. Está hablando de un tiempo de eternidad y está hablando de un tiempo terrenal. Dice que es poco tiempo, no sabemos en comparación a qué. Si poco es 10 minutos o 10 años, no sabemos. Pero el punto es que es un sufrimiento que no va a ser eterno. Ese es el punto. El punto es que dice ahí, versículo 6, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, es decir, no va a ser más de lo necesario. El tiempo que Dios ha determinado para vuestro sufrimiento no va a durar ni un minuto más que no sea necesario. Decía un hermano, ¿sabes cuánto tiempo va a tardar en terminar una prueba? Cuando lo que Dios quiere que aprenda, con esa prueba lo aprenda. Y entonces ya esa prueba no será necesaria. Y a veces la prueba dura más tiempo, ¿por qué? Porque nosotros no estamos aprendiendo lo que Dios quiere que aprendamos. Y estamos más lamiéndonos las heridas y haciendo otras historias que buscando al Señor en esa situación, examinando nuestra vida y creciendo en el conocimiento de Dios y de su voluntad y en medio de esa prueba. Ahora continúa diciendo el versículo 6. Aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Las pruebas son para hacerte sufrir? Escucha, ¿las pruebas son para probarte? Es un error pensar que Dios quiere traer prueba a tu vida para probarte. No, Dios no prueba a nadie. Dios no tienta a nadie en una situación para probar qué es lo que hay en ti. Escucha, lo que es probado en el creyente es la fe. No el creyente.
¿Y sabes con qué propósito? No para que crezcas en la confianza de ti cuando superas la prueba, sino para que veas la belleza de la fe que Dios te ha dado y pongas tu confianza en Él y en la fe que te ha dado, no tanto en uno mismo. Por eso dice el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe. ¿Y qué ha dicho en el versículo 5? Que es por medio de la fe que Él nos protege en el poder suyo, en el poder de Dios, por medio de la fe. Pero Él va a poner a prueba la fe. Es como si pensáramos en las pruebas militares, las pruebas armamentísticas para probar un misil. La capacidad de ese misil, ¿cuál es? ¿Cómo hace que una nación muestra a otra nación su poder? Probando sus misiles para que todo el mundo sepa y vea su capacidad militar. ¿Cómo es que Dios te protege a ti como creyente en medio de las pruebas? Porque hace que tú puedas ver que la fe que Dios te ha dado es una fe que persevera. Y observa lo que dice, para que la prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro que perece. Y no hay nada más valioso en esta tierra que el oro. Ahora mismo, y siempre lo que se hace es comprar oro. ¿Por qué se compra oro? ¿Por qué se invierte en oro? Porque el dinero es fluctuante, pero el oro siempre va a tener un valor. Y en este mundo el oro es preciado, pero la fe es más que el oro. Más que el oro va a desaparecer, pero la fe no va a desaparecer. Aunque probado por fuego, sea hallada. ¿Sea hallada qué significa? La fe es lo que va a ser hallada. La fe es puesta a prueba para que el resultado de la prueba de la fe sea hallada en que resulta ¿en qué? Hay una lista ahí. En alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Apunta a el momento en que Cristo se ha revelado. Aquí el punto es que la prueba de nuestra fe va a demostrar la calidad de la fe que decimos tener, una fe verdadera o una fe falsa. Y si es una fe verdadera, va a perdurar, va a hallarse que resulta en alabanza, gloria y honor cuando el Señor Jesucristo se revele, se ha manifestado. ¿Por qué? Porque vamos a pasar tantas pruebas que en ese día diremos, Señor, gracias por la fe que tú nos has dado, que nos has sostenido en medio de dificultades. Porque dice ahí el versículo 8, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Observa que aquí hay un intercambio entre fe y creer. Observa lo que dice ahí. Se utiliza la palabra ver y creer como un sinónimo de fe. Versículo 8. A quien sin haberle visto le amáis. ¿Por qué amamos a quien no hemos visto? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En base a la palabra, no en base a otra cosa. En base a la palabra. No necesito ver a Cristo para tener mi fe en Cristo. Así que al que no he visto, puedo amar por medio de la fe que Dios nos ha provisto. Así que, versículo 8, a quien sin haberle visto le amáis, esto es resultado de la fe, y observa, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Eso es el ejercicio de la fe. Es la fe que te capacita para creer en su palabra, para creer en su promesa y propósito. Y entonces os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra ¿qué? De vuestra fe, es decir, de vuestra capacidad dada por el Espíritu Santo para creer en Cristo, la salvación de vuestras almas. ¿Somos salvos o seremos salvos? ¿Somos salvos o seremos salvos? Pero ¿qué dice el texto? Para obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Así que somos salvos, es decir, la Biblia dice que hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Así que la salvación es una realidad que sucedió un día en tu vida, que te sostiene durante cada minuto de tu vida y que está reservada para ti en la eternidad, en los cielos.
incorruptible. Es lo que se nos ha dicho, una herencia incorruptible. Y esa herencia tiene que ver con la salvación que un día recibimos, que seguimos estando en ella y que por la eternidad recibiremos una salvación completa, perfecta, absolutamente perfeccionada. Entonces, el don de fe es la capacidad que Dios da a algunos creyentes, una cantidad de fe, de confianza en la palabra de Dios revelada para poner en práctica los ministerios, la obra de Dios, para creer en el plan de Dios. Todos los creyentes, ya estudiamos la semana pasada, somos llamados a crecer en la fe, pero también todos los creyentes estamos llamados a confiar en la preciosa fe que Dios nos ha dado para poner confianza en ella, en su palabra y en la capacidad que Dios nos da para creer y confiar en ella. Así que debemos desear y estar involucrados en crecer en la fe, por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver 3 pasajes acerca de esta necesidad de crecer en la fe. En primer lugar, 2 de Tesalonicenses 1, versículo 3. La iglesia de Tesalónica es una iglesia que Pablo no corrige. No están andando en pecado, pero sí están sufriendo. Pablo viene a fortalecer la fe, a confirmar la fe, para que no sean llevados y no sean engañados. Y tienen que ver con esa confirmación de la fe en las promesas de la segunda venida. Dice ahí, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo. Es decir, esto es bueno, que siempre estemos dando gracias a Dios por los hermanos, unos por otros. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Qué es algo justo? A veces pensamos que es algo que merecemos, algo que por justicia merecemos. No, algo justo es una palabra que tiene que ver con rectitud, con algo recto, no desviado, algo que es conforme a la santidad de Dios, a la perfección de Dios. Y esto es justo, que demos gracias por vosotros. ¿Por qué? Porque vuestra fe aumenta grandemente. Y yo me pregunto, hermano, ¿podría alguien orar esto de nosotros, de ti? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Damos gracias a Dios por cómo está creciendo vuestra fe grandemente? O como el escritor de Hebreos le dice que ya muchos de vosotros deberíais ser maestros, pero todavía tenéis necesidad de daros la leche espiritual. ¿Es nuestra fe una fe que está creciendo? Una fe que crece proviene de un conocimiento de la palabra de Dios, de una confianza en la palabra de Dios, de una obediencia en la palabra de Dios y una puesta en práctica en amor de la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 3, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Observa, esas dos cosas que están creciendo no pueden separarse. Si creces en la fe pero no en el amor, ¿qué dice Pablo? Que el conocimiento sin amor, recordáis que ese texto no puede sacarse del contexto. El conocimiento sin amor envanece, pero el conocimiento con amor edifica. Así que el conocimiento de la palabra de Dios y el amor, es decir, la obediencia, el fruto de ese conocimiento de la palabra en nuestras vidas, va creciendo mutuamente. Eso es motivo para darle gracias a Dios por el crecimiento. Aquí el punto es que tenemos que estar creciendo en la fe, en la medida en la que Dios nos está exponiendo a su palabra. ¿Qué es lo más importante en este mundo? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué se le enseña a los que están creciendo a prepararse a la vida? Lo más importante son tus estudios. Lo más importante es prepararte para el futuro. Eso no es lo que el creyente, la iglesia, la familia, los creyentes debemos enseñarnos mutuamente y por supuesto a nuestros hijos. Lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia, poner en práctica la palabra de Dios. Lo más importante es conocer la voluntad de Dios. Lo más importante es creer en Cristo como Señor y Salvador, por supuesto. Ahí empieza la buena carrera de la fe. Pero después vienen otras cosas en el mundo que quieren ocupar la prioridad de la fe en nuestra vida, crecer en el conocimiento de la fe. Y estamos estudiando como iglesia en muchas oportunidades en devocionales, los viernes, los domingos, la escuela bíblica, los fundamentos de la fe. Podemos llenar todo el horario y toda la semana de estudios bíblicos. Que si nuestro conocimiento de la palabra no nos lleva a humillarnos delante del Señor y crecer nuestro amor por Él y nuestro amor por los hermanos, a abandonar el pecado en nuestra vida y vivir en santidad,
no va a resultar nada más que una iglesia orgullosa de lo que sabe. Y ponemos tarea, por ejemplo, en la escuela bíblica. Y por más tarea que pongamos, eso no va a significar que no sea necesario nuestro deseo. Crecer en el deseo propio, personal, de la palabra de Dios, de nuestro tiempo de oración con el Señor. Por eso Dios da dones de fe a algunos creyentes para crecer en el conocimiento de la palabra y confiar en ella de manera que sea lo que sea que suceda en tu vida, esa fe que está haciendo el Señor crecer te va a fortalecer y te va a llevar a servir a los hermanos y a la iglesia y llevar el evangelio a los perdidos en dependencia de su palabra. Judas 20, y con esto terminamos. Versículo 20 del capítulo único que tiene, Judas está escribiendo acerca de pelear ardientemente la batalla por la fe, ¿verdad? Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortando a ¿qué? A contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Esa fe cuál es? ¿Esa fe cuál es? Versículo 3. A contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Eso tiene que ver con el conjunto de doctrina. La doctrina, la enseñanza, la fe, lo que Dios nos ha dado para que creamos. Eso que tenemos que creer se nos ha dado una vez y para siempre. Es suficiente. Perdura en el tiempo. No pasará. Y tenemos que defenderla ardientemente. Continúa diciendo en el versículo 17, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí lo que se nos está diciendo que debemos edificarnos en vuestra santísima fe, tiene que ver edificarnos en la doctrina, en la palabra que Dios ha revelado, ha dado una vez para siempre a los santos. La fe está arraigada en la palabra de Dios. No hay fe si no está puesta en la palabra de Dios. No hay fe fuera de la doctrina bíblica. Y esa es en la que nosotros tenemos que estar edificándonos en esa santísima fe, la fe pura, limpia, sin mancha. Señor, te damos gracias por estas verdades, esta realidad, Señor, de que tú nos has dado una fe preciosa, que tú la permites que sea probada en nuestras vidas para que crezcamos en la confianza de esa fe que tú has dado, que es más preciosa que el oro. Señor, te pedimos perdón cuando nuestra confianza está puesta en nosotros, en nuestra opinión, en lo que nosotros creemos, lo que a nosotros nos parece, al margen de un estudio minucioso de tu palabra, un estudio en dependencia de tu Espíritu Santo, un estudio completo de toda tu revelación, Señor, y un estudio que nos lleva a crecer espiritualmente, a ser santificados, a ser probados. Señor, te pedimos, Padre, que tú salves a personas, que si hay alguien que está aquí en esta tarde y no tiene a Cristo como Señor y Salvador, pero tiene sus convicciones, que tú les muestres, Señor, que esa es una fe falsa, una fe muerta, que le conduce a la muerte. Señor, que la fe que salva es la que tú provees con arrepentimiento, basada en el Evangelio, en tu palabra. La fe que tiene a Cristo como el objeto y el autor de nuestra fe. Señor, te damos gracias por darnos esa fe y por capacitar a algunos creyentes con una mayor confianza en tu palabra, que por medio de esa fe pueden ministrarnos, pueden servirnos, pueden ejercer sus dones y el ministerio que tú les llamas y somos bendecidos por ello. Perdónanos, Señor, cuando en medio de dificultades no estamos respondiendo en confianza y en búsqueda de tu palabra y confianza en tu palabra, en tus propósitos. Señor, y se pone a prueba que estábamos construyendo parte de nuestro edificio en la arena. Señor, que nuestra confianza esté puesta en Cristo, en su palabra. Y nuestra vida esté construida, Señor, y profundizada en la roca que es Cristo y tu palabra. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.